Todos mis alumnos, mi nombre es Gabriela Marisol Castañeda Jiménez y el día de hoy te traigo una clase de ciencias. Vamos a ver la secuencia número 7, estructura de la materia, que la vas a poder encontrar en la página 86 de tu libro de texto gratuito. Habrás notado que algunos cuerpos son sólidos como un lápiz, otros líquidos como el aceite y otros más gaseosos como el aire que estamos respirando. En este tema vamos a estudiar la conformación de la materia y el comportamiento de las partículas que la componen. Esto nos va a permitir comprender algunas propiedades de los cuerpos, el calor, la temperatura y los estados de agregación. Primeramente hay que comprender que todos los cuerpos que nos rodean, como la silla donde te sientas o el suéter que estás usando, están constituidos por materia que a su vez, lo forman átomos de diversos elementos que al agruparse forman moléculas. La mayoría de la materia se encuentra en algunos de los tres estados de agregación principales, que serían el sólido, líquido, gaseoso, pero también existe un cuarto que sería el plasma. Ahora bien, el agua puede estar en los tres estados de agregación, que sería el sólido, líquido y gaseoso, y sería el más común que yo creo que se te ha presentado en tu vida cotidiana. Los estados de agregación de la materia se distinguen por la distancia de separación entre sus moléculas y por el movimiento de las mismas. Es decir, en los sólidos la separación entre sus moléculas es pequeña, por lo tanto su movimiento es limitado. En los líquidos el alejamiento es mayor, así como su movimiento. En los gases la distancia es muy grande, al igual que en su desplazamiento. Y algo bien importante que debemos de recordar es que el movimiento de las moléculas de un cuerpo nos puede ayudar a explicar los cambios de estado de la materia, o sea, si se encuentra en sólido, líquido y gaseoso, y es lo que vamos a estar estudiando en esta secuencia. Así que como actividad número 1 vamos a hacer esta práctica, se llama estado de agregación líquido y sólido. Trata de lo siguiente: es colocar un poco de mantequilla que esté un poco congelada y después aplicarle calor. Y conforme vaya pasando un poquito de tiempo con ese calor, la mantequilla se va a empezar a derretir hasta pasar al estado líquido y después, hasta que se queme totalmente. Entonces vamos a observar la imagen que estoy poniéndote aquí en pantalla y con esto van a contestar las siguientes preguntas que dicen así: ¿cuál es el estado de agregación de la mantequilla al inicio del proceso? ¿El estado de la mantequilla tuvo algún cambio? Describan el nombre del estado de agregación de la mantequilla al final del proceso. Y estarías contestando el inciso C, D y E. Entonces, ¿cómo lo observamos en la actividad anterior con el ejercicio de la mantequilla? Se requiere suministrar energía térmica para producir un cambio de estado en la materia. Esto mismo sucede al poner un poco de hielo al sol. El calor que recibe por la radiación provoca que las moléculas del sólido se muevan más rápido y se separen, por lo que pasa del estado sólido al líquido. Si el agua se mantiene durante mayor tiempo bajo el sol, sus moléculas se moverán todavía más, de tal forma que cambiará al estado gaseoso. Por lo contrario, si enfriamos un poco de agua, el movimiento de sus moléculas va a disminuir. Y al igual que la separación entre ellas, esto también se va a disminuir hasta cambiar al estado sólido. Entonces recordemos, si dejamos unos hielos al sol, estos se van a empezar a derretir hasta convertirse en agua, y si dejamos el agua aquí también durante mucho más tiempo en el sol, debido a su radiación, la va a convertir en lo que viene siendo gas, que en este caso sería el vapor de agua. Y lo podemos ver mejor aquí en la imagen del ciclo del agua. Ahora, como puedes ver, hay diferentes fases y cada una de ellas, tiene una descripción en específico que te la muestro en esta pantalla. Por ejemplo, el proceso de fusión ocurre cuando un cuerpo sólido se transforma a líquido. Un ejemplo, es la cera o el plástico al derretirse con el fuego. También está la solidificación, que es el cambio del líquido a sólido por medio del enfriamiento. Y aquí el ejemplo más claro sería una gelatina líquida, y al cuajar en un refrigerador, se estaría convirtiendo en estado sólido. También tenemos la evaporación, que es el paso del estado líquido al gaseoso, y el ejemplo que nos puede poner es el agua de la ropa recién lavada, que se evapora por el calor del sol. También está la condensación, que es el cambio de estado gaseoso a líquido,
Y un ejemplo de esto es cuando la temperatura disminuye. Esto permite que el vapor del agua en la atmósfera forme gotas sobre la superficie de los objetos, como el rocío o en el pasto. Ahora está la sublimación, que es el cambio del sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Entonces aquí es el gas que desprende el hielo seco, y la sublimación inversa, que es el paso directo del estado gaseoso al sólido, es el vapor de agua expuesto a temperaturas muy bajas que forman pequeños cristales de hielo sobre las superficies. Ahora, algo bien importante, el calor es una forma de energía, que hemos identificado su relación con la temperatura, y ya que este indica el grado de calor de un cuerpo a partir del movimiento de sus moléculas, esto es que si se mueve mucho, la energía cinética aumenta y se transforma en energía térmica o calor, por lo tanto la temperatura incrementa. Por el contrario, si las moléculas se desplazan muy lentamente, su energía cinética sería menor y la temperatura del cuerpo baja. La temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro, cuyo funcionamiento consiste en la dilatación de un líquido que contiene. En este caso, sería el mercurio, que lo tenemos aquí, te lo señalo con el cursor. Y el mercurio se dilata, por la transferencia de calor entre un cuerpo caliente y el termómetro. Después de un cierto tiempo, de contacto entre ellos, se puede conocer el valor, obviamente, de la temperatura del objeto. En la actividad vamos a hacer lo siguiente: vamos a construir un termómetro con los siguientes materiales: un frasco de vidrio con tapa, un popote, algún material para sellar como la plastilina, la masa o arcilla. También vamos a necesitar agua con unas gotas de colorante vegetal, y esto es para poder distinguir cuando va subiendo por el popote. Y te muestro en pantalla los pasos a seguir para la elaboración de tu termómetro casero. Espero que no haya ninguna falla. No envíes una foto para poder ver esta actividad. Si te gustó, por favor dinos, ponnos unos comentarios aquí en el video. En el tema la dilatación de los cuerpos se dilatan cuando aumenta su calor, es decir, su volumen se incrementa. Esto se debe a que sus moléculas se mueven más rápido y ocupan mayor espacio. Dicho fenómeno ocurre en diversos materiales empleados en la construcción, por eso es una característica que debe tomarse en cuenta para evitar consecuencias muy graves. Y un ejemplo de ello son las vías del ferrocarril, que se calientan y dilatan en temperaturas cálidas, por lo que a veces se deforman y pueden provocar descarrilamientos, y por esta razón las vías deben de fijarse en los durmientes, ya que estos evitan que se doblen y ocurran accidentes. Cuando dos objetos se ponen en contacto, el de mayor temperatura transfiere calor al de menor temperatura. Al estar en contacto, las moléculas del objeto más caliente pierden energía térmica y por lo tanto este se enfría, mientras que las moléculas del objeto frío adquieren calor y así se eleva su temperatura. No obstante, también la temperatura de dos objetos que están en contacto tienden a igualarse hasta adquirir una temperatura intermedia. Entonces se dice que los objetos alcanzaron el equilibrio térmico. Uno de los modelos más conocidos de la física es el modelo cinético de partículas, es decir, el que se refiere al movimiento de las partículas para explicar diversos fenómenos físicos. Por ejemplo, en un gas como el vapor de agua, las moléculas se mueven con mayor libertad en el estado sólido, y esto determina algunas características de los estados de agregación de la materia, como la capacidad de los líquidos y los gases de tomar la forma del recipiente que lo contiene. La siguiente es una práctica de laboratorio. Vamos a calentar agua y vamos a ponerla en un recipiente. A otro vaso lo vamos a dejar con una temperatura intermedia y el otro muy fría. Ahora, los pasos te los pongo aquí en la actividad número 8, lo vas a poder encontrar en tu libro de texto gratuito. Se llama movimiento molecular. Nos dice qué materiales vamos a estar utilizando, el procedimiento que vamos a hacer y las preguntas guía que nos van a ayudar a comprender bien este movimiento molecular. Ahora, te pongo esta pantalla porque más o menos así es como se va a observar el experimento.
pero bueno, nosotros lo vamos a estar haciendo en el salón, lo vamos a grabar y después lo vamos a subir al canal para que te puedas ayudar si es que bueno, no cuentas con alguno de estos materiales. El objetivo de este experimento es que observemos cómo la tinta se desplaza al azar por todo el volumen del agua, y este efecto es más pronunciado en el agua caliente, pues las partículas se mueven con mayor rapidez. Lo mismo sucede con las partículas de los gases, las cuales bueno, se desplazan continuamente chocando unas con otras. Pero algo bien importante es que a diferencia de los gases y los líquidos, en los sólidos las partículas todavía están más fuertemente pues unidas y hay menos espacio entre ellas. Por eso el movimiento de las partículas en los sólidos es menor que en la de los otros estados de la materia, bueno, lo cual provoca que tengamos unas estructuras muy rígidas y bien definidas. Vamos a hacer esta práctica, es una oscilación molecular, trata de formar una estructura rígida con ayuda de 8 esferas y 12 resortes que nos van a permitir tener unidos estas esferitas, y bueno, al momento de nosotros querer mover alguna de ellas, pues va a provocar una vibración entre las demás. Entonces te lo pongo en pantalla porque te repito, va a ser la actividad final, solamente para poder explicar y que quede más claro el modelo molecular de los sólidos. Y por mi parte sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas clases. Nos vemos en la siguiente. Adiós.